Desde el canal de las víctimas, el silencio de los refugiados, continuamos con la Escuela de Derechos. Como les decía anteriormente, si no conocemos nuestros derechos, ¿qué vamos a defender? Por eso es que nos han metido el dedo en la boca. Han pasado más de 20 años que lleva este último conflicto armado y es la hora que a la mayoría de víctimas, contando con 10 millones de víctimas, no nos han reparado. Y los dineros que han destinado en los acuerdos políticos para la reparación de las víctimas, todos esos dineros se los han robado. Son palabras del mismo presidente de la República, que los dineros y los bienes que dejaron los autodefensas para reparar a las víctimas del conflicto armado, o sea, a todos los campesinos refugiados internos, víctimas del conflicto armado, se los robaron. Igualmente, dineros que entregó la FARC, como lingotes de oro. Entregó, está el video en TikTok, y esos dineros también se los robaron y son millonadas. Entonces, por eso es que hoy en día estamos pidiéndole al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, un acuerdo político para reparar a todas las víctimas del conflicto armado en Colombia, a los 10 millones. Entonces aquí desde nuestro canal El Silencio de los Refugiados damos continuidad a la Escuela de Derechos para que, si no todos, la mayoría de los 10 millones de víctimas del conflicto armado en Colombia, que así se encuentren por fuera del país. Pero es muy importante que tengan conocimiento sobre qué derechos tienen como víctimas del conflicto armado y qué instrumentos jurídicos internacionales y qué sentencias de tutela y sí, qué instrumentos les protegen sus derechos fundamentales constitucionales como víctimas del conflicto armado. Entonces damos continuidad a nuestra escuela de derechos. Les decía que se había pasado la propuesta al doctor Gustavo Petro sobre un acuerdo político para todas las víctimas del conflicto armado, desde la ONG ANDE, la Asociación Nacional de Desplazados en Defensa de los Derechos Humanos. Entonces, nosotros lo que queremos es que se reconozca los derechos con la jurisprudencia internacional, no con la jurisprudencia que nos ha venido vendiendo la unidad de víctimas y los gobiernos corruptos anteriores, que Colombia, ya les decía, nosotros en impunidad somos o tenemos un 94% de impunidad, y teniendo en cuenta también que es uno de los países más corruptos. Entonces, aprovechando ese gobierno del cambio, porque nosotros apoyamos y hemos apoyado ese gobierno del cambio, sino pues son las mismas directrices del presidente Gustavo Petro, que debemos protestar pacíficamente para defender nuestros derechos. Entonces, en esas estamos, desde la protesta pacífica que hemos venido llevando hace ya como 7 meses, y que prácticamente orquestado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Personería Distrital, la Defensoría del Espacio Público de la Alcaldía de la Candelaria, la Oficina de Integración Social de la Secretaría de Gobierno. Todas estas entidades se confabularon para hacer una violación a la protesta pacífica. Nos violaron tratados y convenios internacionales sobre la protesta pacífica. Entonces, pues seguimos en la Escuela de Derechos. Anteriormente habíamos dado a conocer toda la normatividad vigente que nos protegen los derechos fundamentales constitucionales a la protesta pacífica en Colombia.